Me llamo Alex, y esta es la historia de la noche más extraña de mi vida. Nunca pensé que mudarme cambiaría tanto las cosas, pero aquí estoy, en un lugar completamente nuevo, rodeado de misterios y sombras. Hace apenas unos días me acabo de mudar a una casa al final del callejón oscuro, un sitio que parece sacado de una película de terror. El callejón es tan estrecho y silencioso que hasta el viento parece evitarlo. La casa era vieja, pintura descascarada, ventanas oscuras y árboles gruesos que tapaban el sol. Cada vez que la miro siento que guarda secretos antiguos, como si hubiera estado esperando a alguien durante mucho tiempo. Mamá y papá la llamaban encantadora. Decían que tenía carácter y que sería una aventura vivir aquí. Yo, en cambio, la llamaba espeluznante. No podía entender cómo podían ver belleza en algo tan inquietante. Esta noche estaba solo. Mis padres se habían ido por la noche, prometiendo regresar por la mañana. Me dejaron encargado de la casa, como si fuera una prueba de valentía, pero yo solo sentía miedo. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas, como fantasmas silenciosos que acechaban en cada rincón. El polvo flotaba en el aire y cada sombra parecía moverse cuando no miraba. Cada crujido y cada quejido me ponía los pelos de punta. El suelo de madera parecía quejarse bajo mis pasos y los ruidos extraños venían de todas partes, como si la casa respirara. Intenté dormir en el medio de mi habitación, pero las sombras se retorcían en las paredes, formando figuras que mi imaginación convertía en monstruos. Cerraba los ojos, pero el miedo no desaparecía. El silencio era denso, casi palpable, y yo estaba completamente solo. Esa noche supe que algo en esta casa no era como las demás, y apenas era el comienzo. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, cuando el silencio de la noche parecía envolverlo todo y el mundo se desvanecía en penumbra, un sonido inesperado me sacó de mi letargo. Un nuevo sonido rompió la quietud, un rasguño suave y rítmico, como si unas uñas largas y secas buscaran algo en la madera. Insistentes y pacientes. Ras, 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 ras. El sonido era hipnótico, casi como un reloj siniestro, y venía de dentro de las paredes, justo detrás de mi cabecera. Me quedé helado, escuchando. Quizás un ratón, pero sonaba más grande, más pesado, como si algo con garras estuviera atrapado buscando una salida. El rasguño subió por la pared, acercándose cada vez más a mi cabeza, como si supiera exactamente dónde estaba. Me senté, el corazón latiendo con fuerza. El sonido se detuvo de golpe, silencio absoluto, tan denso que podía oír mi propia respiración. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, pero entonces regresó. Esta vez, un susurro, apenas audible, como si alguien intentara hablarme desde el otro lado. Un siseo seco y crujiente. Shh. Era un sonido antinatural que erizaba la piel y llenaba la habitación de una presencia invisible. Venía justo de donde el rasguño se había detenido, como si la pared misma respirara y susurrara mi nombre. Se me heló la sangre. Los ratones no susurran, y ningún animal debería sonar tan humano en la oscuridad. Algo estaba dentro de la pared y estaba hablando. En ese momento supe que no estaba solo en la habitación y el miedo se apoderó de mí por completo. Me quedé mirando la pared, escuchando el susurro constante, con estática. No eran tuberías ni agua, sonaba a respiración. Me alejé a rastras, abrazando mis rodillas, observando el lugar de donde venía el sonido.
El susurro subía y bajaba, solitario y triste. Por un momento casi sentí lástima por él, hasta que el miedo se apoderó de mí. Estaba atrapado en mi propia habitación. El susurro se hacía más fuerte, como si supiera que estaba escuchando. Mi espacio seguro se había convertido en una jaula. Y yo estaba encerrado con eso. Necesitaba hacer algo. Agarrando mi lámpara como arma, la desenchufé, sumiendo la habitación en la oscuridad. Me acerqué sigilosamente a la pared que susurraba, pero el sonido se detuvo, esperando. Luego se movió. Ahora el susurro venía del pasillo. Estaba saliendo de mi habitación. Un alivio me invadió, pero el pavor le siguió. ¿A dónde iba? El susurro se movía por toda la casa. No estaba solo en mi habitación, estaba por todas partes. Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza. El papel tapiz estaba despegando en el lugar donde el susurro era más fuerte. Un trozo oscuro de yeso se veía a través, con un pequeño agujero en el centro. El susurro brotaba de él, urgente e insistente. Me arrodillé, despegando más papel. El polvo ahogaba el aire. El agujero era lo suficientemente grande para un dedo. Había encontrado el origen, o al menos una abertura hacia él. La casa me estaba retando a mirar dentro. Me acerqué, escuchando. Una voz de hombre susurró desde el agujero. «Eleanor, ¿dónde estás, Eleanor?» El aire estaba frío, con olor a tierra y a descomposición. ¿Era una persona? ¿Una grabación? La tristeza en la voz se sentía antigua. Necesitaba luz. Mi lámpara era inútil, pero la linterna de mi teléfono cortó la oscuridad. Apunté el haz de luz al agujero, con el corazón acelerado. Dentro, algo esperaba. Tenía que ver qué era. La luz reveló un pequeño diario, encuadernado en cuero, y una vieja grabadora encajada entre las vigas. La cinta de la grabadora giraba, susurrando la voz del hombre. «Eleanor». Lo siento, el alivio me inundó. Era solo una grabación. Pero, ¿por qué esconder un diario y una grabadora en la pared? Ensanché el agujero, cayendo polvo, hasta que pude meter la mano. Mis dedos rozaron el diario, sacándolo. El susurro nunca cesó, un compañero constante. Estaba a punto de descubrir la verdad. Sí, puse el diario y la grabadora en el suelo, pulsando detener. El susurro cesó. Silencio. Por un momento, el aire se sentía pesado, como si la habitación contuviera la respiración. El eco de mi propio miedo vibraba en las paredes, y el leve clic de la grabadora parecía un trueno en la quietud. Abrí el diario, mis manos temblando apenas, sintiendo el peso de los años en cada página. El papel crujía bajo mis dedos, y el olor a polvo y tinta antigua llenó el aire. La primera entrada, fechada hace 80 años, decía... Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa, como si la autora hubiera estado tan asustada como yo ahora. Mi queridísima Eleanor ha desaparecido. Su ausencia pesa en la casa como una sombra, y cada rincón parece susurrar su nombre. La llamo por su nombre, pero no responde. El eco de mi voz se pierde en los pasillos vacíos, y la soledad se vuelve casi insoportable. Me temo que los susurros se la han llevado. Hay algo en la casa, algo que se esconde en las sombras y se alimenta del miedo. Se me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una mano invisible me hubiera tocado. El hombre no era el susurro, era otra víctima. Sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo, y su presencia era un recordatorio de que no estaba solo en mi miedo. Me acerqué al agujero, escuchando.
Al principio, nada. Solo el latido de mi corazón, fuerte y desbocado. Luego, un coro de voces débiles surgió de los cimientos de la casa. Voces entrelazadas, susurrando secretos que no debía oír. No estaban llamando a Eleanor. El tono había cambiado y sentí que algo se acercaba, algo que buscaba un nuevo nombre. Susurraban un nuevo nombre una y otra vez. El sonido era hipnótico, envolvente, imposible de ignorar. Mi nombre, Alex. Sentí como el miedo se transformaba en algo más profundo. Una certeza de que ahora era yo a quien buscaban.